Muy bien. Buenos días, queridos hermanos. Después de un día maravilloso ayer, fue excelente. Dios nos da la oportunidad de venir aquí y continuar nuestras clases. Vamos a encomendarnos que Dios nos bendiga, hermanos, para que comencemos esta clase. ¿Qué les parece? Vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición, por permitirnos, Señor, llegar hasta este lugar para adorarte, para aprender de ti, Señor, de tu palabra. Te suplicamos, Padre, que bendigas este tiempo y dirijas, Dios mío, la clase con tu Santo Espíritu, de modo que podamos llenarnos de tu palabra, Señor, y de esa manera conocerte mejor y adorarte, Señor, con ese conocimiento que tú quieres que te adoremos, Padre. Ayúdanos, Señor, y suplico que dirijas este tiempo, ayudes a tu siervo en su inmensa debilidad, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, bueno, les confieso que debido a la situación que pasé, por si algunos no lo saben, bueno, el jueves me enfermé, estuve enfermo el jueves, viernes, y yo pensaba que no me iba a recuperar para el sábado, así es que estaba preocupado. Yo dije, tengo que recuperarme para el sábado, ¿verdad? Para tener ese compañerismo que tanto anhelaba. Y Dios me dio las fuerzas, estuve bien, gracias al Señor, no 100% recuperado, pero estuve ahí con ustedes ya me vieron. Y esta mañana todavía ahí tengo unas cuantas secuelas acerca de... Tuve un poco de mareos, un poco de malestar por algo que comí el día jueves por la mañana. Entonces el jueves sí ya no pude realmente terminar mis trabajos. Yo tuve que regresarme de mi trabajo. El viernes pasé todo el día en casa. Pues nada, hermanos, gracias a Dios estoy bien. El Señor en su soberanía cambió el curso de el tema que iba a predicar, porque ustedes saben que estamos viendo, la epístola a los Filipenses. Entonces, pues tenía planeado pues continuar esa serie, pero el Señor quiso que no fuera así. Así es que en el tiempo de la predicación, Dios nos va a traer otro mensaje que está en Primera de Samuel. Ya ustedes van a verlo después de que nos adelantemos a la predicación, pero el Señor sabe todas las cosas y Él es soberano, y en su providencia ha querido traer ese mensaje que nosotros vamos a escuchar. Así es que oren, hermanos, por el mensaje, porque no sé, Dios quiere hablarnos a través de su palabra, y pienso que nunca hay casualidades, nunca hay errores, ¿verdad? En el plan de Dios. Así es que esa palabra tenemos que recibirla pues con regocijo, porque quiere Dios enseñarnos algo. Así es que, hermanos, oren por esa palabra. Muy bien, bueno, vamos a continuar nuestra segunda clase de la elección incondicional. Nosotros el domingo pasado ya nos adentramos a ver un poco acerca de qué significa la elección incondicional. Yo les voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, para poder nosotros comenzar esta clase. Recuerden que este es el texto asignado, hermanos, a la lección. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Quién lo puede leer? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿10 dijo? Sí, desde el 8 hasta el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermanos, nosotros comenzamos a ver la clase pasada lo que significa la elección incondicional.
acerca de la salvación del hombre. Nosotros dimos algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Dijimos que nosotros vimos la manera que debemos acercarnos a ver este tema sumamente importante que se encuentra en la palabra de Dios. Y dijimos que en primer lugar, hermanos, nosotros debemos abordar este tema, como lo abordó la iglesia reformada en aquel tiempo. ¿Y cómo lo abordó la iglesia reformada en aquel tiempo? Bueno, en los cánones de Dort, recuerden que vimos que la iglesia dijo que este tema se debe de abordar con un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa. Repito, debemos de abordar este tema con un espíritu de discreción y una manera piadosa y santa. En segundo lugar, hermanos, debemos abordar este tema o esta doctrina con un espíritu de reverencia y de humildad. Importante, sabiendo que nosotros nos estamos adentrando a un terreno santo, sagrado, nos estamos adentrando a las cosas de Dios. Recuerden que dijimos que nosotros somos seres finitos y Dios es un Dios infinito y que nunca el hombre en su capacidad mental va a poder comprender en su totalidad las cosas de Dios. Es imposible, hermanos, imposible. Nunca jamás el hombre podrá comprender las cosas en su totalidad, las cosas de Dios. En tercer lugar, hermanos, debemos acercarnos a esta doctrina con un corazón lleno de consuelo por parte de Dios, sabiendo que si estamos en los caminos de la fe, es solo gracias al llamado que Él nos ha hecho. Esto dijimos que debe ser un consuelo para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por el valle de las aflicciones, porque cuando pasamos por situaciones tan difíciles y todavía nosotros vemos que estamos en la fe, hermanos, dele gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es el que sostiene su fe. Él es el que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, esto es un consuelo para el creyente. Un consuelo, hermanos. En cuarto lugar, nosotros dijimos que debemos acercarnos al estudio de esta doctrina, entendiendo que es solo para la gloria de Dios, hermanos. Nosotros vamos a ir adentrándonos y viendo que esta doctrina le da toda la gloria a Dios, exalta a Dios infinitamente, pone a Dios muy por encima, muy alto, muy exaltado, muy glorioso, y pone al hombre en su categoría, como debe ser, una criatura que realmente debe entender que el único ser que es digno de gloria es Dios mismo, hermanos. Así es que esta doctrina da toda la gloria a Dios. Importante, hermanos. Esas son las 4 maneras que debemos de acercarnos a ver esta doctrina. Hermanos, ¿qué queremos nosotros decir con la doctrina de la elección incondicional? Recuerde que nosotros dimos una breve definición la clase pasada acerca de la elección incondicional. Con elección incondicional, nosotros estamos diciendo que no hay, y repito, no hay una acción previa o condición cumplida por el hombre que impulse a Dios, ¿ok? Importante que captemos esto, que impulse a Dios para decidir salvarlo. ¿Sí me doy a entender? La elección incondicional
se basa única y exclusivamente en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace en salvar, hermanos. Y esto lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Pero es importante que entendamos el significado de la elección incondicional. No significa que Dios ve algo bueno en cierta persona que lo motive a Él para decir, bueno, esta persona es buena, esta persona no, esta sí, esta no. Entonces por eso Dios va a ser movido para salvar a unos y a otros no. ¿Okay? Eso no significa la elección incondicional. Recuerden que la elección incondicional se basa única y exclusivamente en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace salvar, hermanos. Ok. Vimos nosotros dos sistemas de pensamiento que andan afuera acerca de por qué rechazan esta doctrina de la elección incondicional. Uno de esos pensamientos, de esa corriente de pensamiento, hermanos, dijimos que es el universalismo. El universalismo rechaza la enseñanza de la elección incondicional porque ellos dicen que la Biblia dice que Cristo ya murió por todos los hombres, por lo tanto ellos dicen, ya Cristo salvó a todos, por lo tanto el hombre no tiene que hacer nada más sino simplemente esperar la salvación de Dios. Eso se le llama el universalismo. ¿De dónde agarran esto ellos? Bueno, exacto. Juan 3:16, agarran unos versículos aquí y allá y entonces formulan una doctrina. Dicen, bueno, ya Cristo murió por todos. La Biblia es claro, por todos murió Cristo, por lo tanto todos entonces seremos salvos. Pero ese es un tremendo error, hermanos. ¿Por qué? Porque está claro que la Biblia habla de un juicio, la Biblia habla de una separación entre los justos y los injustos, la Biblia habla de un infierno, la Biblia habla de una condenación para aquellos que no tienen a Cristo. Entonces esta corriente de pensamiento del universalismo queda totalmente descartada por la palabra de Dios, hermanos. Y este grupo de personas se aferra a esto de que Cristo ya murió por todos y todos van a ser salvos. Que Dios es amor y que por su amor no puede condenar al ser humano. Exacto. Ese es la otra corriente de pensamiento, hermanos. El liberalismo. El liberalismo enseña que ya nosotros vivimos en otro tiempo diferente al del Antiguo Testamento, sino que vivimos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Es verdad que estamos en el Nuevo Pacto, pero lo que estas personas no entienden es que ellos dicen, ¿para qué vamos a proclamar, por ejemplo, la ira de Dios? ¿Para qué vamos a nosotros hablar del juicio de Dios? ¿Para qué vamos a hablar de una elección incondicional? Si la Biblia es clara, ellos dicen que Dios amó a todo el mundo. Por lo tanto, vamos solo a proclamar el amor de Dios. Y hasta ahí. Entonces, ellos no proclaman el pecado, la doctrina del pecado. Ellos no proclaman la doctrina del infierno. Ellos no proclaman la doctrina de un juicio, entonces, al final de los tiempos. Nada de eso, hermanos. Ellos se enfocan solamente en predicar lo que es el amor de Dios y ya. Esa es otra corriente de pensamiento que se le llama el liberalismo. Hermanos, y todo esto es una tremenda contradicción a la santa palabra de Dios, hermanos. Hemos visto en la clase pasada algunos versículos que hablan acerca de que Dios ciertamente elige. Esto no es, hermanos, algo nuevo. Está arraigado en la palabra de Dios. Nosotros vimos que
Dios no elige de acuerdo a algo bueno que hay en las personas. Eso es importante que entendamos, porque como vamos a ver más adelante, muchos confunden esto con una injusticia de Dios. Pero nosotros, porque ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermanos? Porque, ¿por qué este sí? ¿Por qué este no? Hay una injusticia ahí. Eso es lo primero que la mente humana piensa. Pero no, hermanos. Ustedes van a ver detenidamente cómo esto no hay injusticia en Dios. Hermano, pero también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue universal, fue eficaz. Sí, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al Limited Atonement, a ver, hermanos, ayúdenme. Más adelante. Buena, Juan. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces, vimos nosotros, hermanos, que Dios desde el principio comienza eligiendo a una nación que iba a ser su instrumento a través del cual iba a traer el Mesías. Dimos nosotros la cita bíblica de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, donde dice que Dios eligió a Israel no por ser la más fuerte, no por ser la más digna, sino ¿por qué? ¿Por qué la eligió Dios, hermanos? La eligió de su soberana voluntad. Al contrario, dice la palabra de Dios, eran ellos los más insignificantes. De entre todas las naciones del globo terráqueo, Dios puso sus ojos en Israel. ¿Por qué? Bueno, no por algo bueno que ellos hayan hecho, sino porque de acuerdo a su soberana voluntad, así lo determinó el Señor. También vimos, hermanos, que Dios eligió a Abraham de entre toda esa nación pecaminosa donde vivía Abraham, un idólatra, su padre idólatra, todos idólatras, todos encerrados en el mismo fango, en el mismo hoyo. Vimos que Dios es el que hace el llamado a Abraham. Dios es el que se acerca a Abraham. Dios es el que toma la iniciativa. Si Dios no hubiera hecho esto, hermanos, Abraham hubiera quedado igual que las otras personas. Es importante que vayamos digeriendo estos textos bíblicos, porque muy a menudo cuando leemos pasamos a la carrera por los textos bíblicos. Rápido, ¡fum! ¿Verdad? Pero cuando nosotros nos detenemos y digerimos la palabra de Dios, masticamos la palabra de Dios, estamos ahí rumiando, ¿verdad? Vemos, hermanos, cosas muy profundas. En ese texto bíblico que vimos en Génesis, me parece que es 12, donde Dios hace el llamado a Abraham, Dios se acerca a Abraham, Dios lo saca de ahí. Dios escoge a Abraham, Dios pone sus ojos en Abraham y no Abraham en Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos. Pero hermanos, nosotros vimos otras citas bíblicas más en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Habla la Biblia acerca de una elección que hace Dios? Hermanos, sí, la elección está por todos lados. Las personas a veces no quieren ver. Mira, vamos a ver algunas citas bíblicas para irnos adentrando. Busque en sus Biblias Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar con el versículo 22, hermanos. Vamos a tener varios textos bíblicos esta mañana. Así es que Mateo 24, 22. ¿Escuchó eso, hermanos? Por causa de los escogidos de Dios, los días se van a cortar. Dios tiene sus escogidos, hermanos.
Vamos a lea el versículo 30 y 31 del mismo capítulo. ¿Quién lo puede leer? Ahí mismo, Yuri. 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente, hermanos. Sus escogidos. Sus escogidos. Vemos que Dios está hablando de sus escogidos. Marcos 13:20. Marcos 13:20. Los traté de poner en orden para que no me digan que los traigo para allá, pum, pum, salteando por todos lados. Así es que Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Escuchó lo que dijo ahí? Por causa de los elegidos que Él Escogió. que Él escogió, hermanos. Esto, a ver, si a usted le incomoda esto de la doctrina de la elección de Dios, hermano, usted tiene que batallar ahí con este texto. Usted tiene que porque va a estar peleando constantemente con esto. Toda la Biblia habla de una elección, hermanos. Marcos 13:27. Ahí mismo solamente el versículo 27, hermana Blanca. Entonces enviará sus ángeles. Estoy mal, la verdad. Enviará sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Wow, sus escogidos. Lucas 18:6-7. Lucas 18:6-7. Lucas Y dijo el 18:6. Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y claman a él el día y noche. Sus- Claman a él el día y noche. Sus escogidos, hermanos, sus escogidos. Vamos a ir manteniendo esto en mente. Eso es importante. Yo les estoy dando estos versículos porque hay un propósito, hermanos, cuando nos vayamos adentrando a la clase. Hay un propósito que tengo por el cual yo les estoy dando esta variedad de textos bíblicos, hermanos. Así es que guarden esto. Juan, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Wow, yo conozco a los que he escogido, hermanos. Impresionante, impresionante, hermanos. Capítulo 15 ahí mismo de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y deis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesucristo está diciendo, a ver, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué los elegí? Para que lleven fruto, para que mi Padre sea glorificado. Entonces, vemos, hermanos queridos, que ahí Cristo habla claramente. Los discípulos que Él escogió no fue porque ellos hayan querido venir a Cristo, fue porque Él puso sus ojos en ellos. Los escogió con un propósito. Y así, hermanos, la elección de cada uno de nosotros tiene un propósito, lleva un propósito en el plan de Dios. Así como los discípulos de Jesús cumplieron un propósito en el plan soberano de Dios, así la vida de usted, hermanos.
Si usted está en la fe, si usted está en Cristo, Dios tiene un propósito con su vida. Vamos a ver, ¿cuál leyeron? Juan capítulo 15, versículo 19. Lean ahora el 19, ahí mismo, adelantito. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A ver, hermanos, nuevamente el Señor Jesús ahora vuelve a enfatizar. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, ¿de dónde dice? Del mundo. Entonces por eso el mundo los aborrece. Yo los tomé, yo los saqué, yo los puse aquí. Entonces por eso ya el mundo los aborrece, porque ustedes están en la fe, en mí. Entonces, hermanos, está claro, vamos viendo claro estos textos bíblicos que Dios habla acerca de una elección, hermanos. Y está hablando acerca de una elección incondicional. Vamos a Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ver, nuevamente ahí vemos a los apóstoles que él había escogido. Nuevamente, hermanos. Y ahora lea el versículo 24, Hechos 1, 24, ¿qué dice? Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hermanos, no, aquí estamos para tantos textos bíblicos que habla de que Dios es el que escoge, Dios es el que elige, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 48. Este les va a volar, hermanos, la tapa de los sesos. Miren esta ricura de texto bíblico, hermanos. Hechos 13, 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Wow, hermanos, mire, digirió el texto. ¿Creyeron? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir, hermanos, mire lo que pasa. Aquí usted creyó, ¿verdad? Aquí está en el tiempo usted, creí en Cristo. Pero la Biblia, ese texto nos habla de que creyó los que ya estaban ordenados. Dios había ordenado en el tiempo de la eternidad pasada los que habían de creer. A ver, hermana, léalo otra vez para ir digiriendo bien. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Escuchamos, hermanos? Creyeron los que ya estaban ordenados para vida eterna. En esta traducción dice, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es que tengo la de las Américas. Wow, hermanos, o sea, impresionante este texto, impresionante. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, este es uno de los favoritos, versículo 33. Romanos 8:33, ¿qué dice ahí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Wow, hermanos. Y segunda de Timoteo 2:10. ¿Ya se cansaron, hermanos, de hojear su Biblia? Segunda de Timoteo 2:10. Por amor a los escogidos, para que también ellos
que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Miren lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y mire, wow, ahora, esto es algo extraordinario. Y le voy a decir por qué, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que él todo lo sufre por amor a los escogidos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que ciertamente su predicación, las cosas que él está haciendo para el reino de Dios, predicar a Cristo no será en vano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo allá afuera, los escogidos de Dios. Y esto, hermanos, miren, yo no entiendo por qué algunas personas atacan a la doctrina reformada diciendo, bueno, si ya Dios tiene sus escogidos, ¿para qué yo evangelizo? ¿Para qué predico? ¿Para qué yo salgo afuera a las calles a hablarle de Cristo? Hermanos queridos, usted no sabe quiénes son los elegidos. Usted no sabe. No hay personas allá afuera con un cartelón acá diciendo el elegido de Dios. Usted no sabe, yo no sé. Dios nos manda que prediquemos. Dios nos manda que evangelicemos. Porque a través, mire, a Dios le agradó que a través de la predicación, ¿verdad?, las personas vendrían a la fe. Nosotros debemos de cumplir lo que Cristo manda en Mateo 28, la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted no sabe quién es elegido, usted no sabe a quién Dios va a tocar el corazón, usted no sabe nada, yo no sé nada. Nos corresponde predicar a Cristo, evangelizar. Esto debe ser, hermanos, un motivo fuerte para nosotros de salir a evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente la predicación no será en vano. Ciertamente Dios va a obrar a través de su palabra, de la predicación de Cristo. Y van a venir personas que a nuestra mentalidad no son dignas de estar en el cielo. Y a través de la predicación van a venir, porque Dios lo quiere así. A nuestra mente no son dignos. Por ejemplo, aquel que mató, robó, violó niños y hizo tantas cosas malas, dice, no, ese no es para el cielo. Pero qué sorpresa, Dios también lo puede llamar a él. Hermanos, y ciertamente eso es mucha verdad, hermana, porque como dice la palabra de Dios, Él escoge personas que a veces a la luz de los ojos de los hombres, como dice la hermana, no son dignos. Y uno dice, pero esta persona, dice, solo por creer ya le perdonaron todos esos pecados. Pues sí, esa es la maravilla de la gracia. Así es que, sí, hermanos, así es que esto debe de motivarnos a predicar a Cristo, porque ciertamente Dios tiene un pueblo allá afuera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los muertos. Wow. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros. Sígale, sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. ¿Cuántas veces escuchamos ahí, más por Dios? Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. ¿Y para qué Dios escogió a esta persona? Para que no se gloríe y diga, bueno, es por mí, es por lo inteligente. Yo soy más inteligente que esta persona que no aceptó, no comprendió.
Entonces dice la palabra de Dios, es que se gloríese en el Señor. Mas por Él, dice la Escritura, por Él, más por Él, una y otra vez, hermanos. Entonces esto, que lo quiera negar, yo no sé, ahí hermanos, realmente está ciego. Hermano, el libro de Juan está lleno de la predestinación. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También dice, ruego por las que tú me diste, porque tuyas son. Exactamente, exactamente. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. A ver, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Wow, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Hermanos, este texto realmente nos vuela la tapa de los sesos, como les digo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted hubiera hecho algo bueno, malo, antes de que naciera. Y después vamos a entrar, hermanos, en eso. Pero ahora yo lo quiero llenar de estos textos que están a través de toda la Escritura. Después vamos a entrar acerca de los seguidores de Arminio, qué es lo que ellos pensaban, todo esto después. Pero ahora quiero presentarles cómo la Biblia nos va hablando de todo esto, de una elección incondicional, qué es lo que Dios dice acerca de la doctrina de la elección. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, hermanos, y nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Perdón, ¿me permite leer algo? Sí. La postura reformada sobre la doble predestinación sigue un esquema positivo o negativo. En el caso de los escogidos, Dios interviene positiva y activamente para obrar su gracia en sus almas y atraerlos a la fe salvadora. Unilateralmente regenera a los escogidos y asegura su salvación. Exactamente, Dios asegura nuestra salvación. Y después vamos a ir entrando en todas estas doctrinas acerca como la perseverancia de los santos, la gracia irresistible. Sí, hermana. Dice que es solo por su puro afecto. Exactamente, y para allá vamos. Eso tiene que ser una bomba en la mente de nosotros y en el corazón. Porque ¿qué tenemos nosotros? Por más obras buenas que tú creas que has hecho o que vas a hacer, eso es solamente por su gracia. Exactamente, a ese texto bíblico me encanta, dice, por el puro afecto de su... Eso, hermanos, nos deja a nosotros aplastados. No hay nada de nosotros que lo que motivó a Dios para salvarnos. Bueno, vamos a otras citas bíblicas, hermanos, para ir finalizando estos. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Esos son los escogidos de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:4. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos amados, nuestra elección. Eso es importantísimo, hermanos. Y segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? A vosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos,
amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad. Vamos a dar una última, hermanos, para ya pararle con eso, porque tengo bastantes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Para ya ir adentrándonos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con sangre. Amén. Hermanos, hasta ahí les voy a parar de dar textos. Tengo muchos más, pero si no, no que terminamos. Hermanos, si la doctrina de la elección incondicional está tan arraigada en la Escritura, si vemos que Dios elige, ¿por qué muchos rechazan esta doctrina? ¿Por qué muchos prefieren pasarla por alto? Hermanos, debemos decir que esta doctrina realmente choca con el sentimiento del hombre. Choca con el sentimiento del hombre. Realmente, cuando yo he hablado con personas, realmente esto les molesta, porque piensan que Dios es un Dios injusto, porque piensan que Dios, ¿por qué no eligió a todos? Hermanos, Dios no es injusto, y lo vamos a ver muy claramente qué dice la Biblia acerca de esto. Ahora debemos de ser justos en algo, hermanos, porque debemos decir que los seguidores de Arminio o los remonstrantes sí creían en una elección. Tenemos que ser justos en esto. Ellos no eran como el pensamiento universalista o el liberalismo. No, ellos sí creían en una elección. Pero si creían en una elección, hermanos, entonces ¿por qué se opusieron a la iglesia reformada? ¿Por qué ellos formularon un artículo que habla en contra del pensamiento reformado? Hermanos, y aquí debemos de decir que la manera que ellos miraban la elección de Dios no concordaba como la iglesia reformada lo miraba. Entonces nosotros debemos de formular una pregunta, hermanos, que esta pregunta creo que también sería justo para los que abrazan la doctrina reformada y para aquellos que no la abrazan. ¿Sobre qué base, hermanos, Dios elige a una persona? ¿Qué es lo que impulsa a Dios a elegir a uno sí y a otro no? Hermanos, y en esta pregunta está el meollo del asunto, porque los seguidores de Arminio dicen que la elección de Dios está basada en un previo conocimiento de que el hombre iba a creer. Pero la doctrina reformada dice que la elección de Dios se basa en nada más que el puro afecto y la voluntad soberana de Dios, sin tomar en cuenta nada del hombre. Y la doctrina arminiana dice que sí toma en cuenta la fe de una persona, sino que Dios vio en los canales de los tiempos. Pero yo quiero hacer algo rápido, hermanos, para terminar ya. Tony y Ezequiel, venga por favor.
Juan, ven. Y la hija de Mónica, ven por favor. You, yeah. Just stay right there. Raise your arm. Hermanos, en la doctrina arminiana, ellos dicen que Dios a través del canal del tiempo vio que este no lo iba a aceptar, este sí lo iba a aceptar, este no lo iba a aceptar y ella sí lo iba a aceptar, y basado en ese conocimiento de Dios, entonces Dios elige: este no me aceptó, este sí me va a aceptar, yo lo elijo, este no, este sí. Ya bajen su mano. Entonces, hermanos, pero esto es un grave error, porque si ustedes piensan bien, ¿de quién es la última instancia de la elección? ¿De Dios o del hombre? Pero basado en esta doctrina, ¿quién está eligiendo primero? El hombre, porque Dios está reconociendo nomás de que él, este sí me va a aceptar, bueno, entonces te elijo. Pero si Dios no lo eligiera, como quiera él ya estaría aceptando. ¿Sí me doy a entender? Entonces dice Dios, entonces ellos dicen, es que Dios en el canal del tiempo vio, y los que lo iban a elegir, entonces se los eligió. Los que iban a creer, los eligió. Pero eso es un tremendo error, hermanos. Entonces Dios no es soberano, exactamente. Y ni todopoderoso, porque solamente está reconociendo quién lo va a elegir y quién no. Hermano, está otro ejemplo de jóvenes o personas que nacen dentro del Evangelio, oyen la palabra de Dios toda la vida, y otro que es el criminal que está en la cárcel y nunca oyó la palabra, y el que estuvo en la iglesia o el que oyó la palabra toda la vida. Muchos de ellos nos vamos a sorprender que nunca van a venir a los pies del Señor. Y el que estaba en la cárcel, que hizo tantas barbaridades, ese va a llegar a los pies del Señor. ¿Por qué hace Dios en su soberanía una cosa así? Soberano, poderoso y grande. Nosotros no lo entendemos, pero eso pasa así, hermano. Sí, mis hermanos. Bueno, solamente les quise dar una probadita de lo que viene en la próxima clase, hermanos, pero eso se está poniendo bueno. A ver, veo varias manos levantadas, con orden. Terminarlo, aquí lo habla perfectamente el Señor en Romanos 9. Ya me va a ganar, hermano. No, dígame. Saúl dice: yo amé a Jacob. A Jacob. ¿Por qué? Porque aquí lo puedo leer, aquí tengo el texto. Lo dejamos para la próxima, porque eso ya lo tengo aquí. Es que ustedes están adelantados, hermanos. Eso me da gusto. Eso me da gusto. ¿Quién más levantó la mano? Yo iba a decirle que si no han visto la serie The Chosen, es sobre los elegidos. Ya, está bien interesante. Ok, alguien más levantó la mano, sí. En la predicación, ¿Dios toca o Dios llama? ¿Cómo? En la predicación, si predicamos el Evangelio, ¿Dios toca o Dios nos llama? Dios nos llama, Dios nos llama, Dios nos llama, hermanos, ¿ok? Mantengan eso en mente. Vamos a orar, hermanos, se terminó el tiempo. Yo sé que quieren seguir, pero vamos a parar aquí. Padre bueno, te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias por tu palabra, tu bondad, tu amor. Ayúdanos, Señor, a ir contemplando tu palabra de una manera minuciosa y ayúdanos a abrazarla, oh Dios, para conocerte más y adorarte. Bendice, Señor, el resto del servicio, bendice a mis hermanos, llénalos, oh Dios, de tu sabiduría, concédeles, Señor, continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, tu palabra y ayuda a tu siervo, Señor, al exponerla. Señor, por los méritos de Cristo te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, bueno, es el cumpleaños de nuestro querido, sí, vamos a cantarle